Vos sabés que desde tiempos inmemoriales el hombre tiene que avanzar. Es un poco el concepto de lo que es la sociedad sustentable, o lo que sería el concepto del darwinismo social. ¿Te acordás de Darwin, el creador de la teoría de las especies, de la evolución de las especies? Bueno, hay una teoría que es el darwinismo social. ¿Cómo evolucionamos como sociedad? Y eso tiene que ver con el tema educativo. ¿Vale la pena formarse hoy? ¿Es necesario en este siglo XXI o vamos a cambiar de paradigma? Esta noche, una persona que conduce, en mi opinión, el ministerio tal vez más importante de la provincia va a estar acá en Brújula para no perder el rumbo. Y te va a estar contando cómo se educa hoy, hacia dónde arribamos en este siglo XXI, cómo hacemos para ser mejores, qué es lo que pide el mundo, qué podemos dar desde Salta. Hoy en Salta estamos hablando otro lenguaje. Esa es la propuesta de Brújula, política para no dormir. Te vamos a esperar en un instante. Pausa cortita y vuelvo, dale. Muy bien, señores, estamos en Brújula, política para no dormir, en esta noche que está excepcional para que vos y yo empecemos a comunicarnos y a hablar tal vez otro idioma, el idioma que necesitamos hablar, el del pensamiento, el de la cultura, a ver cómo podemos mejorar como sociedad. Generalmente decimos, bueno, la política hace crisis, la economía hace crisis, hay problemas de inseguridad en el país y todo eso tiene que ver con la educación. ¿Por qué? ¿Por qué le asignamos a la educación una cuota de responsabilidad tan alta? O cuando vas al médico, por ejemplo, y el médico dejó de curar para ganar honorarios. El otro día te decía, el abogado dejó de ser un auxiliar de la justicia para convertirse en un hombre que representa intereses. El periodista dejó de pensar, de marcar un rumbo, una brújula, para convertirse en operador político. La esencia se abandonó. Esta noche está conmigo la ministra Analía Berrueso, ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. El placer de que esté conmigo en la noche. Igualmente, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, muy interesante la presentación. Bueno, ojalá que también el programa sea interesante. Seguro que sí. ¿Es necesario educarse en este siglo XXI o no? Yo creo que más que nunca. ¿Por qué? El siglo XXI tiene un proceso de cambio en muy corto plazo, con lo cual no solamente es necesario educarse, es necesario enseñar, pero es necesario aprender siempre. ¿Hay voluntad de aprender hoy? Ese es el problema. Y terminando la frase, el siglo XXI es un siglo que tiene como muy el término de corto plazo en lo que respecta a cambios constantes. Y eso genera una adaptación permanente, con lo cual la voluntad de aprender, que está relacionada justamente con el siglo XXI, es muy compleja de definir. Yo creo que la gente quiere aprender, todos, no hablemos de la escuela, hablemos de nosotros. Hoy comentábamos con un grupo de amigos la importancia que tiene y la satisfacción que tiene aquella actividad que nosotros hacemos y logramos aprender algo de esa actividad. Pero La satisfacción es personal. Sí, seguro. Cuando uno hace algo personal y aprende algo personal, se siente satisfecho. Entonces me parece que todos tenemos voluntad de aprender. Ahora le Hay cambio que la pregunta. despertarla. Le cambio la pregunta entonces. ¿Tenemos vocación de esforzarnos? ¿Por qué le pregunto así? Porque el aprendizaje necesariamente significa estudio. El estudio es una dosis de esfuerzo y de disciplina. Ahora, ¿hay vocación de disciplinarse, de esforzarse? Porque hoy, por ejemplo, imaginemos una palabra, coyuntura. Hay alguien que va al diccionario y se pone a ojear, es difícil, ¿no? Vamos a Google, si es que hay, o si no, no hablamos. Y vamos eliminando palabras de nuestro léxico y terminamos hablando con 100 palabras del vocabulario, que es lo que le pasa a la gran cantidad de personas, ¿no? Nosotros siempre hablamos de un proceso
de modificación mental en lo que respecta al aprendizaje. Y la verdad que en este caso, cuando uno empieza a pensar y a buscar alguna idea de lo que siempre conversa, incluso en la familia, la voluntad del esfuerzo está bastante desmerecida en la sociedad actual. El individualismo es muy importante y eso genera que cuando uno hay una habla exaltación del individualismo. Claro, yo creo que sí. Los jóvenes tienen unos principios relacionados con ese individualismo que genera la falta de trabajo en equipo, la falta de compartir, y nosotros tenemos que trabajar mucho con eso. En la escuela es un lugar hermoso para ver, ¿sí? para hacer observaciones de ese tipo, porque cuando se propone desde un adulto o desde un par trabajar en equipo, dejar de lado el individualismo y empezar a hacer un trabajo en grupos, normalmente se generan dificultades al principio, pero cuando se aprende a trabajar en grupos, a estudiar en grupos, creo que los resultados son muy satisfactorios. Entonces, nosotros tenemos un gran camino que recorrer para empezar a proponer esta diferencia entre el individualismo y el trabajo en equipo, ¿no? Trabajar en equipo es algo moderno y requiere precisamente no la exaltación del individualismo, sino un concepto colectivo de trabajo, un trabajo en equipo. Hoy nadie triunfa si no tiene equipo. La gente que piensa que se va a salvar solo está equivocado. Ahora, cambiando eso, porque voy a retornar, pero no quiero irme de una cuestión muy importante porque quiero que la gente sepa quiénes son los que manejan estos conceptos centrales en un gobierno. ¿Usted qué profesión tiene? Docente. Soy Docente. Maestra de grado y también profesora de historia. ¿Y cómo llegó al ministerio? ¿Se acuerda? Sí, claro que A me ver. acuerdo, lo tengo grabado. En realidad, yo trabajaba en una escuela, en algún momento había una propuesta de empezar dentro del ministerio ya en la gestión del gobernador Urtubey como directora general de educación secundaria. La verdad que nunca había trabajado en la función pública y bueno, acepté porque me parecía que era un desafío importante en el momento de ampliación de secundaria ya por el año 2011 y fue muy lindo, fue muy desafiante en lo personal y en lo familiar, porque yo tenía en ese momento hijos que iban a la escuela, secundarias, pero estábamos como muy unidos. Hoy ya están terminando sus estudios universitarios, pero me costó mucho. Y la verdad que cuando uno entra a trabajar en este tipo de actividades se apasiona en lo que respecta a ver cómo el resultado de alguna acción planificada con un equipo tiene efectos en la realidad. Y bueno, después pasé a la Secretaría de Gestión y por último un día estaba trabajando en la escuela y bueno, me llamó el gobernador, el ministro con el que yo entré era Leopoldo Bancauler, en la dirección de secundaria. Después estuve también con Adriana López Figueroa como ministra, que tuvo una guía didáctica y de trabajo puntual en las escuelas muy buena. De cada uno aprendimos cosas distintas. Después, cuando estaba en la Secretaría de Gestión, estaba ya el contador Dibasur. Con él se aprendió mucho el trabajo en equipo, las acciones de liderazgo. Él venía de estudiar mucho estos temas. Para nosotros la estadística, fue muy importante el tránsito de él por el ministerio. Y después, bueno, me fui. Y un día que estaba en la escuela, me llamó el gobernador para ¿Abandonó ofrecerme. la función pública en Sí, esa época? me fui. ¿Se acuerda de qué año era? En el año 2014. Ajá. No, 2015. Sí, Y bueno, y estaba en la escuela, después fui a trabajar en adultos con alfabetización, fue un momento muy interesante también, y de repente el gobernador me ofrece trabajar en el ministerio. Para mí era una cosa como ministra, no en el ministerio. La llama ya lo había el hecho. gobernador y le dice, ¿quiere ser ministra? Y la verdad que yo le dije si él pensaba que un docente podía ser ministro, porque me parece que la función del ministro tiene muchas aristas de gestión y yo era... Y de política. Y yo no tenía esa preparación. Él me dijo, me parece que es importante que haya un perfil como el tuyo, ya trabajaste en otras actividades y bueno, acepté.
fue un desafío muy grande, fue en mayo, ahora voy a cumplir justamente este mes ¿Usted es 3 afiliada a años. algún partido político? No. Por eso le hice la pregunta, ¿se da cuenta? Porque vos que estás del otro lado y estás mirando, es decir, a ver, ¿quién conduce el Ministerio de Economía? ¿Es un político de comité? ¿Es un tipo de la rosca política? ¿Es un tipo que viene del corporativismo político? ¿Es un amigo de Urtubey? ¿Quién es el que conduce? Una docente que empezó de abajo, siguió más o menos un poco la carrera dentro de lo que es el ministerio, y después se fue, y un día este gobernador que tenemos hoy, que se llama Urtubey, la llamó. ¿Qué le vio Urtubey? Y le vio lo que ahora va a contar. Entonces, para mí es muy importante eso, porque en una sociedad donde a veces perdemos el rumbo, pues esto se llama brújula, estamos acostumbrados a eso, a la rosca, al amiguismo, al corporativismo, al acomodo, que vino aquel, me pidió que entre este. La señora no es afiliada a ningún partido político. No, aparte y es yo... docente. Sí. Igual que los 80.000 docentes que hay en Salta, ¿no? Así es. Yo nunca, no lo conocía puntualmente al gobernador como para tener, él tenga referencias de mi trabajo en relación solo al tránsito que había estado en el ministerio. Indudablemente él es una persona muy observadora, porque él cuando yo le pregunté, pero ¿qué te lleva a vos a buscarme a mí, que soy docente? Entonces él me dijo, yo he visto mucho trabajo tuyo, muy minucioso, me pareció interesante, me parece que hay que apostar a alguien que tenga ese tipo de perfil, y también hablamos de lo que era pertenecer a un partido político, y yo le dije, yo nunca pertenecí, nunca fui candidata a nada. ¿Y por qué nunca fue? ¿No le llamaba la atención No, eso? porque a mí la docencia y la escuela me apasiona. Y cuanto ¿Pero se puede hacer las dos cosas o no? No sé, nunca me interesó un cargo político, ¿Y alguna hoy? función. No, hoy tampoco. Hoy me interesa la escuela y me interesa este cargo. Aprendí mucho, no solamente de la gestión, sino también de lo político, de escuchar, de atender. Creo que es importante para todos, todos los días, llevar un aprendizaje de alguien. Y la verdad que en la gestión, donde uno está con tanta gente, se aprende tanto, pero sobre todo me parece que nosotros en la vorágine de la gestión dejamos mucho de escuchar. A veces hay sacudones que te pasan en gestiones y que eso que te sacude dice, escuchá, tenés que escuchar, tenés que empezar a sentarte con gente que no necesariamente piense como vos, que es lo más difícil de hacer. Pero eso es algo que se aprende, y la verdad que, bueno, en ese diálogo que ¿Cuánto tuvimos tiempo lleva con de el gobernador, ministra? voy a cumplir 3 años ahora en mayo. ¿Y se arrepiente de haber asumido como ministra o no? No me arrepiento, me parece que fue un aprendizaje increíble. Mi abuela, yo tenía una abuela que siempre nos decía, cuando éramos chicos, muriendo y aprendiendo. Yo estoy casi sobre el final de una carrera de gestión, porque el año que viene, a fin del año que viene, tendría los años para jubilarme. Tengo 35 años de ejercicio efectivo, también doy clases ahora, de ejercicio efectivo en la escuela, y la verdad que ya estaría con la función para terminar la tarea docente. Por eso no me arrepiento, creo que sin pensarlo llegué a este punto donde estoy muy agradecida del gobernador, porque puedo transmitir lo que yo aprendí, pero también puedo aprender mucho, y creo que los docentes... Mira la pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Usted en este momento cree que la educación en Salta tiene rumbo? ¿Tiene marcado un norte, así como la brújula? ¿Tiene rumbo? ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque el gobernador actual, el mismo que la convocó a usted, va a cumplir 12 años, en pocos meses más. 12 años manejando esta provincia, que no es poca cosa, ¿eh? Estamos hablando de 12 años. En 12 años vos podés, ¿sabes cuánto tiempo le demandó, por ejemplo, a Corea del Sur ser rica? 30 años. En 30 años se convirtieron en uno de los tigres asiáticos. Dieron vuelta una historia de pobreza, de infortunio, y se convirtieron hoy en un país modelo en el mundo. En 12 años nosotros también podríamos haber hecho mucho. La pregunta es esta: ¿tiene rumbo la economía? Porque en 12 años se cambian ministros. De hecho,
usted me acaba de relatar cómo ha sido la cronología de los ministros que estuvieron antes que usted, la precedieron en el cargo. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo definiría? ¿Hay rumbo? ¿No? Sí, sí, yo creo que hay rumbo porque, estoy convencida que hay un rumbo porque hay un plan educativo. ¿Hay una política de Estado con eso? Sí, 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 hay una política de Estado y se puede ejemplificar o poner sobre la mesa distintas acciones. Y hablemos de temas que no fueron simples para la gestión del gobernador, hablemos de educación sexual integral. Ahora llegamos, pero no quiero meterme todavía. Pero quiero decir, para hablar de qué es rumbo. Sí, claro, sí. Cuando empezamos había muchas dudas. ¿En qué sentido? Y muchas dudas en ¿quién? la implementación en el ministerio, exactamente. Cuando empecé yo en la dirección de secundaria ya había consultas. Los jóvenes consultaban muchas cosas. Ahora bien, durante todo ese trayecto, desde el 2011 hasta hoy, se puede hablar de un proyecto específico de educación sexual y ese proyecto ejecutado. Otro ejemplo, no había, si no hubiesen un plan a largo plazo y por otro lado ejecuciones de ese plan, no existiría un rumbo. En el caso la educación secundaria se amplió al 100% de los parajes. Entonces, había un objetivo puntual, una meta que era llegar a que toda la provincia de Salta termine la educación secundaria. ¿Cuál es nuestra meta en educación acá en Salta? La calidad educativa. En este momento... ¿Y a qué le llamamos calidad educativa? La gente dirá, sí, es un La término. calidad educativa es muy simple. Es que los chicos sepan lo que tienen que saber. Yo siempre se los defino al grupo con el que trabajo, en el grado o en el curso en el que están. Es decir, si un chico de primer grado tiene que saber los números hasta el 100 y el abecedario en carta e imprenta o en imprenta mayúscula según la metodología, que los chicos que están en primer grado sepan aplicar eso que tienen que saber en primer grado. Eso es calidad educativa. ¿Por qué? Porque si yo paso con alguna falencia a segundo grado, ya tengo alguna dificultad en la apropiación del contenido de primero. Sí. Con lo cual, no tengo calidad educativa. Entonces nosotros como docentes tenemos que hacer lo posible para que los chicos, en el momento en el que están, aprendan lo que tienen que aprender. Fantástico. ¿Podemos tener calidad educativa en Salta? ¿Y sabe por qué le pregunto eso? Porque cuando yo veo, por ejemplo, unos docentes que me cortan la calle, que me tiran una bomba de estruendo, que te insultan y que no se refieren... Acá nos ha pasado, o sea, celebran un pacto y al otro día llaman una huelga. Yo digo, ese señor o esa señora, ¿se puede parar mañana a enseñarle algo a mi hijo? Pregunto. Yo creo que ahí estamos hablando ya de prioridades personales y no de una planificación educativa en lo que respecta a la calidad de la provincia. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros, me refiero al grupo con el que trabajamos en el ministerio, pero además en lo personal, con la agresión, con el insulto, pero tampoco con la falsedad. Nosotros hemos visto muchas situaciones muy complejas en el trayecto, en todos estos años en los que estuvimos en el ministerio, con el afán de mostrar solo aquello que falta hacer. Falta hacer, sí, obviamente, en una planificación siempre hay cosas que no se concretan. No, pero además dígame, pero cuando ¿dónde falta hacer, el objetivo se centra en esas acciones. Y hay otras que van quedando atrás porque ya se cumplieron. Entonces, cuando de repente aparece este corte de calle o esta agresión por sí misma, a mí no me gustaron muchas expresiones de parte de, no solo de docentes, sino de funcionarios, de gente que en el caminar ofende porque sí. Entonces la calidad educativa tiene mucho más que ver con un contenido en lo que yo estoy definiendo en relación a la educación. Ahora, pero me interesa mucho que la gente lo conceptualice. No, sí, el resto, porque yo puedo dar un concepto de calidad educativa de un libro y de una bibliografía que nosotros consultamos. No es lo que le llega a la gente. No solamente no es lo que le llega, no es la realidad que estamos viendo acá. Claro, y lo que se ve en la calle es calidad humana también. Tenemos que aprender a trabajar más cerca, vuelvo a insistir con el escuchar, incluso al que piensa diferente. Recuerdo que cuando yo, en uno de los viajes al norte, un periodista
me increpó feo en la entrevista porque había un problema de infraestructura en una escuela. Y yo hacía muy poco tiempo que había asumido en la dirección de secundaria, era una escuela secundaria, y la verdad que me sorprendí. Subí a la camioneta, porque fue fea la manera en la consulta, ¿no? Fue hiriente, y subí cuando me volvía, y la verdad que me sentía hasta angustiada, porque pensé que había sido un ataque personal. Pero no era un ataque personal, era un ataque a un funcionario. Entonces, ¿hasta dónde hoy el común de la gente cree en el funcionario? ¿Qué hacemos nosotros los funcionarios para que la gente crea y para que se respete? La función es despersonalizada. Exacto. Acá hablamos de un funcionario, no hablamos... A mí me importa poner... Yo me acuerdo un día... Así es. Mi anterior programa de radio se llamaba La Mañana de Jorge Calvo, ¿no? Entonces un día un periodista me preguntó, ¿y por qué se llama La Mañana de Jorge Calvo? Entonces yo le dije, porque decidí imprimir mi nombre a la calidad periodística que quiero dar, que se identifique la responsabilidad de quien lo hace, no por un exceso de personalismo. Claro. Y acá me parece que en esa despersonalización, de repente entramos en eso, ¿no? Es un funcionario, nadie se hace cargo de nada, paso, no, me llamo tal. Es el propósito de esta charla que estoy teniendo con usted. Así es. Que la gente, vos que estás del otro lado, sepas quién conduce el destino de Salta, cuán cerca, cuán lejos estamos del tema educativo y cómo deberíamos formarnos hoy para progresar, para intentar desarrollarnos a través de la educación en Salta. ¿Cómo se educa hoy en una provincia como Salta? ¿Cuán lejos y cuán cerca estamos de la nación? ¿Cuán dependientes somos y cuán independientes somos de la nación? ¿Se entiende lo que le pregunto? Sí, claro, claro. Hoy Salta tiene un progreso educativo importante que se ve reflejado en datos cuantitativos del operativo Aprender cuando hablamos de conceptos. Cuando hablamos de cercanía y lejanía con respecto a la nación, no sé qué es la nación y el Ministerio concretamente de Educación de la Nación, que tiene, por lo menos en estos años, alguna dificultad en lo que respecta a planificación, porque el Ministerio de Educación de la Nación elabora un plan nacional para todo el país. A su vez, en el año 94 se transfirieron los servicios educativos a las provincias, con lo cual cada provincia tiene a su cargo el financiamiento del personal que tiene en cada escuela. Pero también hay un núcleo de aprendizajes prioritarios que es nacional para garantizar que si un chico que va a cuarto grado en la provincia de Salta y sus papás se van a vivir a Río Negro, tengan la posibilidad de entrar a cuarto grado con equidad en relación a contenidos. Entonces, me parece que ahí hay alguna dificultad en la organización y la planificación nacional y sobre todo en lo que respecta a financiamiento en estos 2 últimos años. ¿Sabe por qué le pregunto, complejo. ministra, eso? Porque, a ver, cuando nosotros decimos queremos tener, lo que decíamos hace un momento, calidad educativa, pero en el medio tenemos un estorbo, que no se hace cargo, por ejemplo, de cuánto tiene que ganar un docente, porque eso es una cuestión, digamos, solamente de las provincias, discrecional de la provincia. La provincia de San Luis, de Salta, de Tucumán manejan como quieran el tema o como pueden. No tienen un plan de desarrollo educativo a nivel nacional, no tienen escuelas que dependan tampoco de la nación. Consecuentemente, vos decís, bueno, ¿para qué está el Ministerio de Educación de la Nación? Claro, es un tema muy complejo. Entonces, por ahí, yo podría, acá tenemos 23 provincias, podríamos decir, che, wow, mi norte es hacer la mejor educación del país. Yo si fuera gobernador haría eso. Pondría el acento en eso y le puedo asegurar que transformaría la realidad que tenemos hoy en otra historia, que sea digna de contar, que sea digna de contarte a vos. Empezaríamos a desandar esto que acabo de decir en la presentación, el darwinismo social. Una sociedad evolutiva en un concepto amplio de la palabra. Sí, es fundamental, me parece que... ¿Pero puedo programar algo o no aquí? Sí, claro. Nosotros tenemos la planificación, ¿no? Me acuerdo que yo quiero destacar en aquel momento cuando fue ministro de Educación de la Nación,
Esteban Bullrich e incluso Alberto Sileoni, independientemente de qué sector político sean, ambos tenían un plan. Esteban Bullrich tenía el plan, lo que él llamó el plan maestro, que bueno, después quedó en la nada y para nosotros fue quizás una gran desilusión porque se trabajó mucho en la elaboración de estadísticas que tenían que ver con cómo estaba cada una de las provincias con conectividad, qué características tenía la provincia en educación inicial, cómo se había establecido específicamente la ampliación del nivel inicial y de educación secundaria en las provincias. Pero una vez que se elaboró ese plan, que se trabajó mucho, se cambió el ministro y el plan quedó en la nada. Bueno, entonces, por eso le digo, eso no se generó un desarrolla problema a nivel nacional. Claro, no desarrollamos políticas de Estado Claro. a largo plazo. Sí, y porque en tenemos una educación es visión importante. cortoplacista. Y en la vida, no en el tema educativo solamente, el que tiene una mirada de corto plazo es el que fracasa. Pero no es el que fracasa para aprender. Es el que fracasa y no va a llegar jamás al éxito. La mirada a largo plazo es el plus que hay que tener para buscar el éxito. En la noche está Analía Berrueso, es docente, es la ministra de Educación de Salta y estamos charlando sobre esto que nos apasiona a todos, que es educación, ciencia y tecnología. La pausa. Muy bien, señores, estamos en Brújula Política para no dormir, porque esto también es política. A ver, si vos no desarrollás una estrategia en lo que es el tema de aprender y de enseñar, que es lo que se llama educar, ¿qué política estamos desarrollando? Es política. Analía Berrueso es hoy la ministra de Educación de Salta. Un día leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. En ese libro es un chico que tiene dos padres, un papá rico y un papá pobre. El chico tenía un padre biológico y uno adoptivo. Pero el chico sabía, la tenía muy clara qué quería ser en la vida. Él quería ser rico, quería ser como Ronaldo, como Messi, no estar dando vueltas con la universidad, pagar impuestos. Y estaba siendo educado en la forma tradicional. Como te educaron a vos, me educaron a mí y probablemente a la ministra. ¿Cómo nos educaron? Jardín de infantes, primario, secundario, ser buenas personas, no tener amonestaciones, no cumplir los requisitos de ser un buen alumno. Llegás a la universidad, te recibís, te casás, haces tu familia, pagás impuestos y después tenés los nietos y después te jubilás y te morís. Punto. Hay gente que no está de acuerdo con eso. Hay gente que quiere revolucionar el concepto de vida. Por eso pregunto, ¿es necesario hacer esa educación, digamos, clásica, como le educaron al abuelo, al tatarabuelo, y hoy estamos educando nosotros? Yo creo que la educación que vendría, esa educación clásica, nosotros le llamamos la educación formal, digamos, Sí. Es necesaria en lo que respecta a instrumentos básicos de desarrollo en la vida en la que cada uno se inserte. Pero me parece también que hay que empezar a innovar dentro del sistema, incorporando dentro de la escuela, en cualquier momento de la escolarización, otras actividades que no necesariamente tengan que ver con una estructura tan rígida y vertical como es la del sistema educativo. Pero, por ejemplo, si yo me educo de esa forma, con esa educación formal, primaria, secundaria, Sí. universitaria, ¿tengo garantizado el éxito o el éxito es una quimera? No. Es una fantasía inalcanzable. No tengo ¿No? garantizado el éxito No tengo si yo el- me educo con él. Ajá. Sí, si tengo un objetivo, sí, si tengo un plan, si tengo un proyecto. Este libro de Él quería ser rico. Hay gente que, desde el punto de vista social, creo, ¿no? Hay gente que quiere ser rico y hace lo que puede, Ajá. no importa que no esté relacionado con lo que estudió. Ajá. Entonces, de repente nos encontramos con alguien que es ingeniero o que es médico y que se dedica a una cosa totalmente distinta, al comercio, porque su objetivo era ser rico. ¿La educación formal le sirvió? Seguro que sí, en una formación y en una estructura de vida. ¿Hay vocaciones hoy Sí. en el mundo? ¿Hay Sí, vocación? sí, sin dudas.
La vocación te hace tener pasión por el trabajo. Pero este mundo descarnado del pleno siglo XXI, donde se abandonó en muchos casos el humanismo, ¿no? Hoy la gente no es tan humana. No, no. Hoy hay un sentido mercantilista, utilitario en todo. Por ahí decimos, no, a ver, a mí lo que me importa es tener una salida laboral, a mí lo que me importa es asegurar mi sueldo a fin de mes y punto. Yo creo que ahí ¿Hay eso? Sí, yo creo que sí, hay un grupo de gente que tiene esa idea, por eso, y en Argentina creo que son muchos, porque si no hay una pasión y una entrega por lo que uno elige o por lo que uno hace, me parece que ahí hay un corte. En Argentina se ve esto a nivel país. Es muy difícil, es subir un taxi y encontrarte con alguien que maneja el taxi que no se preparó para eso, sino para otra cosa, pero lo dejó porque no puede vivir. En América Latina esto se da mucho, no solamente en Argentina. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a prepararnos con las herramientas que no solo el Estado tiene que dar, con lo que hablábamos al principio, el esfuerzo, la dedicación, o creemos que solamente podemos obtener prestigio en la vida con una formación formal. No, no es así. O una buena posición económica o una satisfacción personal para la familia. Lleva mucho más que eso y tiene que ver sobre todo con el objetivo que uno tiene. Yo vi en una charla TED que me llamó mucho la atención, siempre la paso en los encuentros educativos, a Tony Nadal, que es el entrenador de Rafael Nadal, y que él cuenta por qué él quería llegar a ser el número 1 en el mundo cuando recién empezó a entrenarse y cuál era el esfuerzo que él imprimía en este jugador en relación al entrenamiento. Hasta que un día se dio cuenta que en uno de los partidos que estaba jugando como muy importantes para su carrera, la raqueta estaba rota, pero que cuando terminó el partido se le acercó y le dijo, pero ¿cómo no te fijaste que la raqueta estaba rota? Y él le contestó, fue tan fuerte el entrenamiento que vos me diste, que siempre la responsabilidad de una pérdida estaba en mí. Entonces nunca me di cuenta que la raqueta estaba rota. Pensé que era yo el que tenía un proceso de entrenamiento que no había sido suficiente para ganar el partido. Esto nos pasa mucho. Todo depende del tipo de formación que tengamos. Las charlas TED son muy interesantes para poder sacar a la luz en los chicos cuáles son los intereses que tienen, poder guiarlos. Creo que el mundo actual tiene esa ventaja. Ahora, también creo que ser jóvenes hoy es mucho más difícil que ser joven en la época en la que nosotros éramos jóvenes, porque no había tanta oferta. Sí, pero yo creo que a cada uno hay que situarlo en el contexto en que vivió. Sí. Yo no creo que sea mejor que mi abuelo o mi abuelo sea mejor que yo. A mí me tocó vivir una realidad que no la vivió él, ¿no? Pero ahora quiero preguntar una cosa. Como ciudadana, como mujer que tiene su casa, su hogar, que vive la vida, pero que además tiene el plus de ser ministra. Ser ministra significa tener información privilegiada, significa tener un equipo de trabajo, significa diseñar políticas de Estado, significa diseñar políticas de gobierno y significa el acceso a muchas cosas que un ciudadano común por ahí no las tiene. En la Argentina algunos dicen, estamos viviendo una crisis económica fantástica, ¿no? El gobierno de Macri no fracasó, no da respuesta a profundizar el problema que dejó el anterior gobierno. ¿Cuál es el verdadero problema de la Argentina? ¿Hay un problema de valores en la Argentina? ¿Hay un problema de aprendizaje? ¿Cuál es el problema de la Argentina? ¿O es un problema simplemente económico? No, yo pienso que el problema de Argentina es un problema de confianza. ¿Confianza? Sí. ¿En qué? Me parece que el gobierno actual, en el que teníamos puestas muchas esperanzas, todos creo, porque nadie quiere que al gobierno que está en la nación o en cada una de las provincias le vaya mal. No creo que haya mentes que piensen eso, porque si le va mal al gobierno, no importa de qué color político sea, también nos va mal a nosotros como ciudadanos. La gestión de este gobierno tuvo como un eje muy puntual en analizar la corrupción. Es importante, fue muy importante.
pero también en generar, o por lo menos es lo que yo siento en lo personal, que no haya confianza en nada. ¿Por qué? Porque hubo tantos inconvenientes en poder elaborar un plan de gobierno, que eso generó, en la historia se ve mucho esto, que eso generó que lo que teníamos que implementar era desconfiar del que esté adelante, y solo en mí, que soy la salida de este proceso, puedo tener confianza. Entonces hoy, el chico que está en la escuela no confía en el maestro. ¿Será que lo que me está dando es verdad? ¿Será que la teoría o la historiografía que muestra a un partido político como triunfante entre 1919 y 1930 generó estas acciones? ¿Será que Jorge Calvo me dice la verdad cuando hace su programa, o el de la mañana de Jorge Calvo en aquel momento cuando vos contabas? ¿Será que la ministra realmente hace planificación de oferta educativa? Entonces, yo creo que hoy el problema es la confianza. Los chicos no confían en sus propios pares, y esto se generó, no era así Argentina. Yo creo que Argentina tenía sobre todo la impronta de la confianza, de la solidaridad, del respeto, la inseguridad, el problema de la incredulidad del uno en el otro, que se fue haciendo cada vez mayor a raíz del descubrimiento de distintas acciones, sin la posibilidad de gestionar otras cosas que formaban parte de una gestión de gobierno. A nosotros hoy nos genera mucha desconfianza. Entonces lo que hay que hacer, a mi entender, es gestionar la confianza. Y gestionar la confianza es mucho más difícil que gestionar una buena economía. Me interesa muchísimo el diagnóstico, porque de verdad yo personalmente, y creo que hay mucha gente que empieza a mirar de esa forma, creemos que el problema de la Argentina no es un problema simplemente económico, inflacionario, que no alcanza la plata a fin de mes, o que el gobierno gasta más de lo que tiene. En realidad la Argentina tiene gravísimos problemas estructurales con los valores. Y yo no voy a hablar de una crisis de valores, porque los valores están allí, son imperecederos. Hay una crisis de la virtud. No hay hombres virtuosos. La virtud es lo que te alcanza el valor. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. Y eso es lo que volvemos a la charla del principio cuando decíamos, no tenemos esfuerzo. No nos gusta el esfuerzo, ni la disciplina. El tipo prefiere hoy recibir en su casa un bolsón, prefiere recibir la ayuda del gobierno, mandar al pibe al merendero, a la escuela del barrio, y se terminó. Va a seguir siendo pobre toda la vida, y nosotros somos una fábrica de pobres. Somos una fábrica. Si hay alguno de estos que anda dando vuelta hoy como candidato que te diga que nos va a sacar de la pobreza, no lo va a hacer. Eso es un problema no de quién viene, sino de todos. Entre todos tiene que haber un cambio social y acercarnos a la virtud. Un pobre genera otro pobre. Esto es tema, imagínate, una chica de 15 años que fue mamá, es pobre. ¿Qué futuro le queda al pibe que lo tuvo en la maternidad pública? Claro. Va a seguir siendo, es otro pobre. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Es la educación. Sí, es la educación, es el esfuerzo, es la disciplina, es el orden. Claro. Todo es necesario dentro de la vida personal de cada uno. Yo creo que la historia de la cultura, nosotros teníamos cuando estudiábamos en la universidad una materia que se llamaba Historia de la Cultura, y que nos mostraba de qué manera las distintas sociedades fueron evolucionando. En ninguna hubo una evolución sin esfuerzo, sin mucho tiempo, sin dedicación, sin estudios. Alejandro Magno, cuando hace su método de las tenazas y logra el triunfo que logra, lo estudia mucho tiempo antes, está mucho tiempo trabajando sobre ese proceso de cómo atacar al enemigo y acceder por distintos lugares. La improvisación no existe. Mire lo que usted me está hablando, Alejandro Magno, el guerrero más increíble de la humanidad. Alejandro decía que su padre era rey. Así es. A mi padre le debo la vida.
pero a mi maestro Sócrates el arte de vivirla. Es la educación. Volvemos al tema de la educación. Ahora, ya que estábamos hablando de esa piba que ponía de ejemplo, 15 años, muchas adolescentes madres o madres niñas, vamos a otro tema que tiene que ver con algo que en definitiva nos está marcando como sociedad. ¿Cuál es el concepto que tenemos que tener hoy en la escuela de la educación sexual integral? Nosotros hoy no estamos en el oscurantismo. Terminó la época de la Inquisición. Ya no hay que tenerle miedo a un fraile ataviado con una, ¿qué te puedo decir? Una sotana. Hoy el mundo es libre, pero es libre para pensar de buena fe, para acercarse a lo que decíamos a través de la virtud, a esto que son los valores, que es la verdad, la solidaridad, la compasión, la humildad. Ahora, ¿cómo hacemos en eso de la solidaridad para decir, bueno, impartamos una educación, abramos la cabeza, estamos en el siglo XXI, tiene que haber una planificación familiar, la gente tiene que conocer su cuerpo, tiene que saber cuándo puede mantener una relación sexual y estando ya en pareja, cómo tiene que planificar su familia. Sí, ¿Podemos hacer eso? Algo sí. tan sencillo que el mundo va en ese sentido. Yo creo que la educación sexual A ver. es, si tenemos que definirla, es integral. O sea, no Por hay eso un es sector, educación sí sexual es educación integral. sexual integral. Pero hay personas, hay intereses creados que piensan que la educación sexual es educación sexual. Si yo saco de educación sexual integral la integralidad que tiene el concepto, ya tengo un concepto equivocado dentro del proceso. Y me parece que en educación sexual integral dentro de la escuela, uno de los grandes problemas que hubo y que siguen existiendo es la falta de confianza en que el docente pueda dar algo que a los chicos les llegue tergiversado. Entonces los papás en algunos momentos empezaron a desconfiar de la educación sexual, recientemente este año, a fines del año pasado, durante todo el año pasado, porque se pensó que el docente podía brindarle a los chicos algo que tenga que ver con modificar su idea o su pensamiento en relación a su propia sexualidad. Ahí la quiero cortar un minuto. Tremendo. ¿Quién educa y quién forma? ¿Se entiende? ¿Quién educa y quién forma? Es muy... el que hablábamos de la pasión, ¿no? La formación tiene que ver con... Son conceptos muy discutidos, tanto educación puntualmente como formación. Nosotros podemos educar, brindar información, esa información contribuye a la formación del ciudadano. Está bárbaro, pero a lo que yo me refiero es a esto, ya que estamos tocando el tema de los chicos y demás, cómo se estructura una familia. La educación viene de la casa. Totalmente. No robar te va a enseñar tu papá y tu mamá. Sí. Esto de la educación sexual también tenés que hablarlo con tu papá y tu mamá. Tendrán que enseñarte cuándo uno es, qué es lo apropiado según la edad de cada persona, Claro. de cada niño, cómo conocer su cuerpo. Ese es uno de los grandes problemas actuales. Y la formación la podemos adquirir ya Claro. en la escuela, pero el maestro no te va a enseñar, por ejemplo, cómo sentarse en la mesa, no te va a enseñar cómo comer con cubiertos. Eso te lo van a enseñar, es la educación que se aprende en casa, a no mentir, a no robar, a no ser flojo ni vago, ¿no? Eso te lo va a enseñar en tu casa. Lo que pasa es que hoy los principios familiares, también debido a una problemática familiar y de composición de la familia y de trabajos quizás de mucho tiempo, se puso mucho énfasis en la institución escuela porque nosotros como docentes estamos convencidos que la institución escuela es una de las instituciones que está hoy firme en relación al resto de las instituciones que existían en la sociedad. Entonces, de repente hay una campaña de educación vial y no te enseñaron en la escuela que no tenés que cruzar por la franja peatonal y de repente existe una problemática en educación sexual, se puso todo el foco el año pasado en la escuela y la educación sexual. Y la escuela tiene una parte, pero no es el proceso de educación
que tiene la casa. Pero vamos a hacer eso en la escuela, vamos a enseñar eso. No, pero sí le tenemos que brindar información en relación a los contenidos que están determinados para la escuela. Ahora bien, la familia, hay un proyecto acá en Salta que se llama Comunidades de Aprendizaje, que es constituir a la escuela como una comunidad de aprendizaje junto con la familia. Entonces, ese proyecto trae a la familia a la escuela, al diálogo dentro de la escuela, y que la familia pueda transmitir también la información dentro de la casa, pero junto con esa línea conductora que lo hace la escuela, o la familia, en este caso, depende quién enseñe y qué cosas. Me parece que hoy esa pérdida de confianza en la familia, en las instituciones en general, en el funcionario, se depositó a raíz de eso mucha responsabilidad en la escuela y la institución escuela se ve desbordada. Entonces, ¿qué tiene que enseñar? Lenguas, matemáticas, ciencias sociales, historia, geografía, pero también a comportarse muchas veces. Pero ahí quiero parar un minuto, porque nosotros tenemos, viste, agarrás el diario de la mañana, los chicos no saben leer, no entienden lo que leen, los contenidos, no saben matemática, no aprenden, no tienen capacidad de razonamiento. El propio presidente Macri se admiró de eso, que esto y que el otro, porque antes no se hacía. Bueno, ahora tenemos un famoso plan Aprender y el otro, las famosas pruebas PISA. ¿No? Así es. ¿Te suena? Plan Aprender y las pruebas PISA, donde se determinaba cuál era el nivel de aprendizaje que tenían los chicos. En todo caso, cuál era el nivel de aprovechamiento que tenían los chicos. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo un diagnóstico social como intentamos hacerlo en la noche, yo creo que una cosa es eso y otra cosa es ser ciudadano. Vos para enseñarle a ser ciudadano le vas a ir a preguntar a un chico el teorema de Pitágoras. Tampoco le vas el chico que sabe explicar cuál es el sujeto y el predicado en una oración es el mejor ciudadano. El mejor ciudadano es el que tiene comportamiento social adecuado, el que no roba, el que es transparente, el que no miente, el que no tira un papel en la calle, el que no ensucia, el que saca la basura en horario, el que va y hace un trámite y no está en la picardía de robarle al Estado, al vecino o a nadie. Ese es tener un comportamiento social. ¿Cómo hacemos para lograr eso independientemente de lo otro? Porque más me parece, si bien es cierto, van íntimamente vinculados, pero también funcionan como un cierto paralelismo. Por eso hay tanto pedido de parte de la escuela, del docente, de la presencia de la familia, ¿no? Esto pensaba mientras ¿Se da cuenta el planteo que hago? Sí, mientras comentabas esto, fíjate que a ser ciudadano se enseña también, depende de las épocas históricas en Argentina, cosa que no pasa en otros países, en la escuela. De repente había, muchos de los que son de mi edad quizás, tenían una materia que se llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, fruto de un momento político e histórico de Argentina, donde el contenido, independientemente de los otros contenidos de lengua y matemáticas y las áreas, donde el contenido tenía un alto contenido político, pero era estudio de la realidad social argentina. Esa materia cambió sustancialmente de acuerdo a los proyectos políticos que tuvo el país y hoy tenemos una materia que se llama Formación Ética y Ciudadana. Esa materia existe desde el nivel inicial hasta quinto año y tiene 3 ejes. Habla, el primero, de la persona y conceptualiza la persona. Y cuando vos hablas con un chico de cuarto año y le contás a un chico de cuarto año que la persona en el mundo griego estaba representada por una careta y que eso era, la palabra persona viene desde ahí, y que eso era el concepto de persona, se sorprenden llamativamente y empiezan a trabajar con ese concepto, no solamente en formación ética y ciudadana, que tiene ese eje de persona, sino también en otras áreas, y se convierte en un tema de conversación en el recreo. Es llamativo el concepto ese porque la verdad que a ellos les interesa mucho. Pero el segundo eje es normas. ¿De dónde surgen las normas? De la sociedad. No existe una norma que sea elaborada de la nada,
las sociedades, en base a su comportamiento, necesitan normas para funcionar, y de repente en el mundo griego no había una norma que privatizaba el estacionamiento porque no era necesaria, pero hoy sí. Y el tercer eje tiene que ver justamente con lo social. Entonces, si vos ves que tenés una disciplina como formación ética y ciudadana, compuesta por varios contenidos, que se trabaja en toda la escuela y que se interrelaciona con otros contenidos, nosotros, ¿hasta dónde en 2 horas por semana podemos trabajar con el ciudadano solo desde la escuela? Imposible. Por eso, esta formación social se tiene que ir arraigando a nivel familiar. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con la familia, nosotros no la escuela, sino la sociedad, dialogar, habilitar la palabra, tener un momento de diálogo. Claro, pero eso tiene que ver mucho con la conexión que tenemos que tener hoy. Totalmente. Es decir, ni la familia ni la escuela pueden funcionar como compartimentos estancos. Hay una integralidad y una interconexión. La familia tiene que estar conectada con la escuela. Conectarse con la escuela no significa ir a dejar al chico en la escuela, es saber qué enseñan en la escuela y cómo esos conceptos tengo que reforzarlos en mi casa. Exacto. Cómo el chico, lejos de decir, mira, qué bajón la maestra esta, te dio tarea para hacer el fin de semana. No, es el esfuerzo, que es lo que hay que hacer. Y a través de ese esfuerzo viene la disciplina. Solamente cultivan valores aquellas personas que tienen carácter. El que no tiene carácter es flojo y no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Bueno, mira, hemos desgranado varios conceptos interesantes en la noche. Cómo tendría que ser la escuela, cómo se enseña hoy, cómo estamos en el siglo XXI. Y fundamentalmente hoy, ministra, ¿qué le diría usted a la gente que de repente está iniciándose en la vida y dice, ¿para qué estudié tanto si en definitiva no tengo futuro? ¿Qué se le dice a una persona cuando te dice eso? No, yo pienso que... Me formé y no... ¿Se acuerda que usted decía un ingeniero manejando un taxi, por ejemplo? Sí, el significado de, sobre todo en la escuela secundaria, los chicos que ven el teorema de Pitágoras, pero yo quiero estudiar profesor de filosofía, ¿para qué necesito aprender esto? El aprendizaje va mucho más allá de un contenido, de un concepto. En algún momento de la vida eso se aplica. Sí es importante hoy trabajar en competencias, sí es importante saber y analizarnos nosotros, cada uno en su vida particular, no solo en la escuela, sino en su vida laboral también, y saber para qué somos competentes, ser conscientes de eso. Por eso tanto este trabajo de la inteligencia emocional, para qué no fortalecer las competencias para las que nosotros creemos que somos eficaces y trabajar aquellas en aquel que piensa que estudió un montón de cosas y ahora no le sirven, o cuál es el futuro que tiene, buscar dentro de ese proceso de competencias que necesita fortalecer, que son las competencias blandas en el mundo de hoy, de qué manera alcanzarlas. Yo creo que hoy la institución escuela es cada vez un lugar más importante, pero también más pequeño en la preparación del ciudadano actual. Y como los cambios, Fernand Braudel, un historiador francés, decía, hay 3 tipos de tiempos. El tiempo largo, que es el de las mentalidades, ahí está la institución escuela. El tiempo mediano, que es el de los cambios políticos, y el tiempo corto, que es el de los cambios económicos. Nosotros tenemos que seguir apostando con acciones concretas al tiempo largo, pero puntualmente desde la modificación social. Ministra, gracias. A ustedes. Hemos disfrutado de la compañía de ustedes esta noche. Esto es Brújula, porque siempre hay que tener un rumbo. Hasta la próxima.